Disculpa. Muy bien. Y a continuación recibiremos al doctor Carlos Manuel Bautista, graduado en neurocirugía en el Hospital Universitario de Salamanca, España, y actualmente es profesor de neuroanatomía y neurocirugía en la Universidad Central del Este. Se desempeña como neurocirujano de Secanot, donde está adscrito a la unidad de cirugía de columna, y también es neurocirujano en el Hospital General de la Policía. Es el gerente del servicio de neurocirugía pediátrica en el hospital, doctor Hugo Mendoza. El doctor Bautista hablará sobre la prevención de lesiones cerebrales traumáticas en la población pediátrica. Muy buenos días para todos. Un placer estar aquí en este evento, que la verdad que tiene tiene un nivel importante y lo podemos comparar con otras actividades, incluso internacionales. Empezando con el tema, vamos a hablar un poco de lo que es el trauma cráneoencefálico en la edad pediátrica. Podemos decir... Empezamos haciendo lo que es una breve introducción a lo que es el trauma craneoencefálico, que no es más que la lesión directa a estructuras craneales provocadas por una fuerza mecánica. Hay diferentes tipos de fuerzas dinámicas, fuerzas estáticas, y dentro de las fuerzas dinámicas también podemos encontrar las fuerzas de traslación, las fuerzas de, por ejemplo, de rotación. Y este detalle es importante porque lo veremos más adelante. El concepto de la edad pediátrica es un poco controvertido porque puede variar dependiendo del país, incluso dependiendo del centro donde se atienda, dependiendo de cada hospital, pero en sentido general vamos a tomar los 18 años como la edad pediátrica. Algunos centros es cierto que toman la edad de 16 años, incluso algunos bajan a los 14 años. En cuanto a las estadísticas, el trauma craneoencefálico es una patología frecuente en la vida moderna. En la mayoría de los accidentes, de alguna manera, van a involucrar lo que es el traumatismo craneal. El 75% de todas las hospitalizaciones por traumatismo en la edad pediátrica se deben a un trauma craneoencefálico. En cuanto a las causas van a variar un poquito en función de la edad. En menores de 2 años tenemos las caídas leves, ya sea desde la cama, ya sea desde su propia altura, en la deambulación. En los mayores de 2 años estarán los accidentes de tránsito, y ya en los niños de más edad, por encima de los 10 años, es muy frecuente el trauma craneal en actividades deportivas. Así vamos a tener que por lo menos de cada 10 niños, uno de cada 10 niños va a sufrir un traumatismo craneoencefálico importante durante la vida. Esta incidencia viene dada por una serie de factores. Por ejemplo, en los niños muy pequeños, el menor sentido del peligro que tienen estos niños, la necesidad continua de exploración de su hábitat, y el natural aumento de la movilidad. Mayor movilidad, pues mayor frecuencia o mayor probabilidad de tener un trauma craneal. De ahí que se considera una patología de la vida moderna, ¿no? Por el aumento de la movilidad. También algo importante, principalmente en los niños pequeños, es la deficiente maduración en su estabilidad. En los niños pequeños, la caída constituye el mecanismo etiológico más frecuente, y los accidentes de tránsito son la segunda causa en frecuencia, pero en primer lugar en lesiones graves y en fallecimientos. Se estima
que el 85% de todos los traumas cráneoencefálicos son leves. Si hacemos una gráfica comparando los diferentes tipos de traumas, el trauma leve, el trauma moderado y el trauma severo, vamos a ver que la mayor parte serán traumas cráneoencefálicos leves y vamos, aproximadamente el 85%, y el restante lo vamos a repartir entre moderado y severo. Ahora, ¿cómo clasificamos estos traumatismos? Pues existen diversas clasificaciones, hay varias instituciones que se dedican al estudio del trauma cráneoencefálico, como la Brain Trauma Foundation, y sobre todo, la escala de Glasgow es bastante importante para clasificar estos traumas. De hecho, es la escala que más utilizamos para clasificar los traumatismos. Ahora bien, cualquier problema de salud puede considerarse prioritario si ocurre con frecuencia o si es muy grave. Y tal es el caso del trauma cráneoencefálico. Y no solo que es algo muy frecuente, sino que existen posibilidades reales de tratamiento y sobre todo de prevención. La mayoría de los traumas cráneoencefálicos pueden ser prevenidos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que a menor edad, mayor frecuencia de lesión intracraneal. Esto se debe a varios motivos. Primero, una superficie craneal proporcionalmente mayor en los niños pequeños, una musculatura cervical relativamente débil y un plano óseo más deformable, más fino, y una mayor cantidad de agua que a medida que van creciendo, pues los niños, esa agua se va sustituyendo por mielina. El trauma cráneoencefálico genera distintos tipos de daño cerebral según su mecanismo y momento de aparición. Esta diferencia la vamos a considerar en el manejo diagnóstico y terapéutico. Así vamos a tener 3 tipos de lesiones. Primero, la lesión primaria. La lesión primaria es producto del impacto, del mecanismo del traumatismo. El impacto nos va a generar una lesión primaria. ¿Qué incluye la lesión primaria? Pues la conmoción cerebral, la laceración, una contusión o los hematomas. Aquí también vamos a incluir la lesión del cuero cabelludo y las fracturas. Cabe destacar la conmoción cerebral. La conmoción cerebral es un tipo de lesión primaria que más adelante lo vamos a ver, en el cual es un trauma leve que incluye una disminución del nivel de conciencia de manera breve. Eso es una conmoción cerebral. Entonces, el manejo de la lesión primaria está dirigida a prevenir o minimizar el impacto de la lesión secundaria. Ahora, ¿qué es una lesión secundaria? Una lesión secundaria es básicamente producto o la consecuencia de la lesión primaria. Como vimos anteriormente, una lesión primaria es producto del impacto directo por el mecanismo del trauma. Entonces, la lesión secundaria vamos a tener la hipoxia, la hipoperfusión, el hipermetabolismo, las convulsiones, el edema, la hidrocefalia, etc. Entonces, dentro de los diferentes tipos de trauma, el trauma cráneoencefálico severo es el más frecuente, donde vamos a ver lesiones secundarias. Y la lesión cerebral terciaria no es más que la muerte neuronal, que es lo que tenemos que evitar. En cuanto al diagnóstico, como todo proceso patológico se basa en la tríada clásica de anamnesis, exploración y las pruebas complementarias. Cabe destacar en la historia clínica, ahí donde vamos a ver donde vamos a identificar el tipo de traumatismo, el mecanismo, que es para la clasificación es de lo más importante. Luego, la escala de Glasgow. En la escala de Glasgow vamos a tener que, si recibimos un paciente que tiene un Glasgow de 8 o menor, es un trauma severo,
de 9 a 13 es moderado y de 14 a 15 es un trauma cráneoencefálico leve. La escala de Glasgow es bastante útil para tomar medidas anticipatorias. Si tenemos un paciente que lo recibimos con un Glasgow de 15 y en unas horas el paciente baja a un Glasgow de 12, pues ya nos va dando un aviso de que hay algo importante. En la exploración, otras cosas que debemos identificar es si hay algún tipo de clínica neurológica, algún déficit neurológico. Y algo importante, los signos vitales, el trauma cráneoencefálico no es causa de hipotensión, es muy frecuente, ¿no? Un paciente con un trauma cráneoencefálico que tiene hipotensión, podemos pensar que fue por el trauma cráneoencefálico que está producido por una hipertensión endocraniana, no es todo lo contrario. Se puede producir una hipertensión arterial. Otros signos y síntomas importantes, el vómito, las fontanelas en los niños pequeños, el cráneo, lo palpamos a ver si hay algún tipo de deformidad, revisar si hay algún tipo de fístula. Y en cuanto a los síntomas y signos subjetivos de hipertensión intracraneal, está la triada de Cushing. Cabe destacar que la triada de Cushing habitualmente aparece en una fase tardía de lo que es el trauma craneoencefálico, ya cuando se instaura, porque realmente el paciente incluso puede tener un riesgo de enclavamiento. Otro signo de hipertensión endocranial es cuando hay una caída en 2 puntos del Glasgow, como dije anteriormente. Si tenemos un paciente con un Glasgow de 14 y luego lo volvemos a reevaluar y tenemos un Glasgow de 12, 2 puntos, ya eso es un signo de alarma. Hay algo que debemos prestar atención, son aquellos menores, por ejemplo, menores de 3 años que vienen con un trauma craneal, pero no hay evidencias externas de que ha sufrido un traumatismo. Debemos sospechar de maltrato. Ahora, cuando sospechamos de maltrato, hay algo importante que yo pienso que todos deberíamos saber, por lo menos los que hacemos emergencia, es un fondo de ojo. Y si no lo sabemos hacer, pues pedimos ayuda. El fondo de ojo nos puede identificar esos niños que son víctimas de maltrato, porque aproximadamente entre un 60 a un 90% de estos casos vamos a encontrar hemorragias retinianas, ¿no? También en estos niños, independientemente de su clínica, si sospechamos de maltrato, vamos a realizarles tomografía y radiografías de huesos largos y de parrilla costal. Esto es cuando sospechamos de maltrato, independientemente de su estado neurológico. Está de más recordar que ante cualquier caso de trauma craneoencefálico debemos sospechar de una lesión cervical. Entonces, una vez que identificamos el traumatismo, recuerden que el 85% de estos traumas son leves, con lo cual hay una alta frecuencia de que ese paciente que tenemos en la emergencia, habitualmente, en la mayoría de los casos, tiene un trauma craneoencefálico leve. Entonces, de estos casos, hay algunos que se podrían complicar, realmente un porcentaje bajo, pero son los que tenemos que identificar, un trauma leve que se puede complicar. ¿Y cómo lo identificamos? Pues hay signos de bajo riesgo, de mediano, y hay banderitas rojas. Los signos de bajo riesgo, un paciente que está asintomático, un paciente que tiene cefalea, un paciente que tiene mareos, estos son signos de bajo riesgo. Un hematoma en cuero cabelludo. Ahora, ¿cuáles son los signos de riesgo moderado? Los cambios en el nivel de conciencia. Una cefalea, la cefalea es que va en aumento o que no mejora. Si hay antecedentes de drogas, también las convulsiones, los vómitos, pero vómitos que persisten en el tiempo. Si vomitó una vez y el paciente se estabiliza, pues no sería un signo de bajo riesgo. Ahora, ¿cuáles son esos signos de alto riesgo en los que sí debemos preocuparnos? Disminución del nivel de conciencia que no se deba a otra causa, que no se deba a una alteración metabólica. Si encontramos en la exploración algún signo de focalidad neurológica,
Cuando el paciente tiene algún tipo de traumatismo penetrante, es un signo de alarma. Entonces, como dijimos anteriormente, la mayoría de los casos que vamos a recibir son traumas leves. Entonces, en los traumatismos leves tenemos que buscar un equilibrio entre el temor de que una lesión pase desapercibida, las implicaciones médico-legales, la presión familiar y el someter a niños a exploraciones innecesarias. Y para eso están los criterios, ¿no? Ahora, según estos criterios, ¿qué pautas deberíamos seguir? Por ejemplo, un trauma craneal leve, un niño sin pérdida de conocimiento, simplemente con observación. Con observación sería suficiente. ¿Qué periodo de observación? 24 a 72 horas. La observación incluso puede ser en su casa, por una persona competente. Ahora, esto es más o menos un resumen de lo que ya hemos hablado. Un trauma craneoencefálico leve, sin alteración de la conciencia, observación sin tratamiento, no precisa ningún tipo de estudio, no requiere hospitalización y sí informar bien a los padres. Ahora, cuando hay un trauma craneoencefálico leve con una disminución del nivel de conciencia de manera breve, lo conocemos como conmoción cerebral, o como dicen los americanos, concusión cerebral. Un trauma leve que perdió conocimiento es una conmoción cerebral. En estos casos, si la exploración es normal, tampoco amerita ningún estudio. Ahora, si por algún motivo ya decidimos realizar una tomografía a uno de estos pacientes, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que recomiendan las guías? Algunas veces nos apresuramos, principalmente muchas veces por tranquilizar a los padres. Llegó el niño a la emergencia, inmediatamente una tomografía. Pero ¿qué sucede? Que 1 o 2 horas después, o unas 4 horas después, el niño empieza con dolor de cabeza. Pues ya se va a ganar una segunda tomografía. ¿Qué es lo recomendable? Pues esperar. Si el paciente está estable, no hay prisa. Vamos a esperar unas 4 horas, unas 6 horas. Y si por algún motivo requiere tomografía, se la hacemos. Eso no es, con este simple acto nos vamos a evitar de hacer 2 tomografías. El paciente llegó a la emergencia, le hacemos una tomografía desde que llega y 5 horas después, un vómito, me duele la cabeza, cefalea, viene la duda, hay que hacer otra tomografía. Entonces se va a llevar 2 tomografías cuando con una sola probablemente hubiese sido suficiente. En cuanto al trauma craneoencefálico moderado, aquí no voy a hablar mucho porque un paciente, un niño que llegó a la emergencia con un trauma craneal moderado significa que tiene un glauco por lo menos de 13, 12, es obvio que le vamos a hacer tomografía, vamos a hacer estudios y ya amerita un manejo ya más estrecho. Igual que el traumatismo severo, ya no hay que detenerse mucho porque ya son pacientes que hay que dar todo, como decimos. En cuanto al trauma craneoencefálico moderado, vamos a recordar que no hay un signo anticipatorio fiable de complicaciones, con lo cual hay que manejar estos pacientes de manera hay que hacer protocolos de manejo con estos pacientes y evitar, porque un paciente ya con un trauma craneal, con un paciente que llega con un Glasgow de 11, un paciente que nos llega con un trauma craneal y un Glasgow de 11 puntos es un trauma moderado, pero un Glasgow de 11 puntos es para preocuparse. ¿De acuerdo? Aquí hay un gráfico que este gráfico es más bien un algoritmo realizado por la doctora Fermín. La doctora Sonia Fermín es, yo diría que la neurocirujana pediatra, la que prácticamente inició lo que es la especialidad de neurocirugía pediátrica en el país. Es nuestra maestra de la neurocirugía pediátrica, es una referente. Este gráfico es autoría de la doctora Fermín.
En cuanto a la prevención de los traumas cráneoencefálicos, es un poco controvertido, es un poco, hablar de prevención, ¿verdad? ¿Cómo podemos prevenir un trauma cráneoencefálico? Es una pregunta difícil. Vamos a ver, ¿cómo podemos prevenir un trauma cráneoencefálico? Lo clásico, ¿no? Que si usar el cinturón de seguridad, que usar el casco, pero ¿cómo lo prevenimos? La Organización Mundial de la Salud y otras instituciones recomiendan en los menores, por ejemplo, el uso del casco para montar bicicleta, pero puede ser cualquier otro deporte, porque está demostrado que puede disminuir hasta en un 63% la incidencia de traumatismos craneales. Así, hay informes que nos dicen que el casco disminuye hasta en un 85% el riesgo de sufrir una lesión en la cabeza y un 88% de sufrir una lesión cerebral. ¿Recuerdan lo que hablamos antes? El 85% de los casos son traumas leves. Siguiendo con el casco, es uno de los primeros métodos de protección personal y aún lo continuamos utilizando. Es el mejor método de prevención contra el trauma cráneoencefálico moderado o severo. Ojo. En cuanto al trauma cráneoencefálico leve o la conmoción cerebral, no es eficaz. No es eficaz y eso tiene su porqué. ¿Por qué no es eficaz? ¿Qué sucede? Que todos los impactos en la cabeza son provocados por la fuerza de traslación. Hay una fuerza de traslación y una fuerza de rotación. El tejido cerebral tiene poca resistencia a la rotación, pero una alta resistencia a la traslación. En la fabricación de los cascos se tienen en cuenta únicamente parámetros que miden la traslación. O sea, tienen en cuenta, pues se puede medir el impacto que sufre el cráneo, que sufre la cabeza, por un golpe determinado, un mecanismo, eso se puede medir, pero es muy difícil medir lo que es ese movimiento rotacional que sufre el cerebro dentro del cráneo, recordando que ese cerebro está rodeado de líquido cefalorraquídeo y va a una velocidad diferente al cráneo. El líquido cefalorraquídeo sirve de amortiguación. Y es por este motivo que el casco no previene una conmoción cerebral o un trauma leve. Ya para concluir, la prevención es para un manejo satisfactorio, ¿no? del trauma cráneoencefálico. Vamos a suponer 3 aspectos, lo que es la prevención. La prevención del trauma craneal es lo más importante en esta parte. ¿Por qué? Porque la prevención, hay prevención para evitar un trauma craneal, pero si ya tenemos el trauma craneal, si ya se nos presenta el trauma craneal, un trauma severo, un trauma moderado, con una lesión primaria, hay prevención para evitar que ese niño progrese a una lesión secundaria. Pero si por cualquier motivo llegamos a una lesión secundaria, hay medidas preventivas para llegar a una lesión terciaria. La lesión terciaria viene siendo la muerte neuronal. Y esto es lo más importante, lo que tenemos que llevarnos, la prevención. Prevenir que no ocurra, y si ocurrió, hay que prevenir que ese daño progrese. Un saludo a todos. Muchísimas gracias al doctor Bautista por compartir con nosotros sus conocimientos